El silencio es un lenguaje en sí mismo. No suplica, no explica, pero sacude el alma de aquellos que alguna vez pensaron que podían vivir sin ti. Amigos míos, déjenme ser franco desde el principio. Ellos están esperando. Están esperando a que te equivoques, a que te derrumbes, a que te rindas. Primero están ahí sentados en silencio, no porque se hayan olvidado de ti, sino porque tienen curiosidad por ver si les darás lo que quieren. La prueba de que sigues enganchado, la prueba de que sigues preocupándote. Y aquí está la cruda realidad. La mayoría de la gente acaba cediendo. La mayoría de los hombres envían ese mensaje a altas horas de la noche. Hola, solo quería saber cómo estabas. La mayoría de los hombres ceden cuando el silencio comienza a oprimirles el pecho como un peso. Pero tú no, tú no. Después de hoy, antes de profundizar, hazme un pequeño favor. Pulsa el botón Me gusta. Pulsa. Suscríbete a Motivación Estoica Poderosa y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el silencio para siempre. Hola, amigos, imaginen esto por un segundo. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento es fuerte, la lluvia es intensa, los árboles se doblan. La mayoría de la gente entraría en pánico, la mayoría correría. Pero tú te quedas quieto. No luchas contra la tormenta. Te conviertes en la quietud en medio de ella. ¿Y sabes qué pasa? La tormenta se cansa antes que tú. Ese es el poder del silencio. No es huir, no es derrumbarse. Es mantenerse firme cuando todo a tu alrededor te pide que te muevas. Y aquí está la mentira que tanta gente cree. Creen que el silencio significa que no está pasando nada. Creen que si no hablas, no persigues, no reaccionas, entonces te olvidan. Se equivocan. El silencio no es vacío, es pesado. Les oprime el pecho cuando están acostados en la cama por la noche. Resuena en su mente cuando se desplazan por la pantalla y se dan cuenta de que tu nombre no aparece. Es como estar en una habitación en la que alguien dejó la música puesta y de repente se detiene. No te das cuenta de la música hasta que desaparece, pero una vez que desaparece, el silencio se vuelve ensordecedor. Ese eres tú, amigo mío. Ese es tu poder. Piénsalo. Si sigues apareciendo, dando me gusta a cada publicación, respondiendo a cada historia, persiguiendo cada migaja de atención, no queda ningún misterio. Eres como un libro que han leído demasiadas veces. Predecible, familiar, fácil de dejar. Pero en el momento en que dejas de perseguir, en el momento en que elegís el silencio, de repente te convertís en esa historia inacabada, esa canción que se les queda grabada en la cabeza y no pueden quitarse de encima. Empiezan a preguntarse, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se pone en contacto? ¿Ha pasado página? ¿Lo he perdido? Y ahí es cuando el silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Ahora bien, no te estoy diciendo que juegues, no te estoy diciendo que te sientes ahí, con los brazos cruzados y amargado, esperando a que se den cuenta. No, eso no es silencio, eso es enfadarse. Me refiero a algo más profundo. Me refiero a devolver la energía a ti mismo, a construir, a crecer, a vivir, para que tu silencio no sea un castigo para ellos, sino un regalo para ti. Marco Aurelio dijo una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Tu silencio es ese poder en acción. Es la negativa a ceder tu parte, solo porque alguien esperaba que te derrumbaras. Y te diré algo curioso. El silencio juega malas pasadas a la mente. Al principio, pueden encogerse de hombros y pensar que al final te pondrás en contacto. Pero día tras día, cuando no lo haces, cuando te mantienes firme,
su mente empieza a llenar los vacíos. Repiten conversaciones. Analizan en exceso pequeños momentos. Revisan mensajes antiguos solo para ver si se han perdido algo. Tu silencio se convierte en su ruido. Tu quietud se convierte en su tormenta. Por eso siempre digo, amigos, el silencio no es debilidad, es estrategia, es respeto por uno mismo y es magnético. Así que escúchenme cuando digo esto. Dejen de correr para demostrar su valía. Dejen de derrumbarse solo para que desaparezca la incomodidad. Manténganse erguidos en silencio. Dejen que sientan lo que es vivir sin tu presencia. Porque la verdad es que nunca pensaron que serías lo suficientemente fuerte como para desaparecer. Sorpréndeles. Deja que tu silencio sea la tormenta que nunca vieron venir. Así que aquí tienes tu afirmación para hoy. Elijo el silencio. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrame que vas en serio. Demuéstrate a ti mismo que vas en serio. Y ya que estás, dale al botón de me gusta. Suscríbete a Motivación Estoica Poderosa y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver la conexión, el poder y la presencia. Número 1. El silencio no es vacío, es energía. Las cosas más ruidosas de la vida a menudo nunca se dicen, se sienten. Amigos míos, comencemos con una verdad que la mayoría de la gente pasa por alto. El silencio no es nada, no es vacío, es energía, es peso, es presencia. Y cuando lo mantienes, cuando te niegas a romperlo, lo sienten más que cualquier mensaje, cualquier palabra, cualquier reacción que puedas dar. El mundo te ha engañado haciéndote creer que el silencio es debilidad, que no responder significa que te han olvidado, ignorado, borrado. Pero lo contrario es cierto. El silencio, cuando se elige con fuerza, se convierte en lo más pesado de la habitación. Piénsalo así. Imagina que estás en una habitación con un reloj gigante en la pared. Tic, tac, tic, tac. Al principio ni siquiera lo notas, pero luego el sonido desaparece y de repente el silencio se vuelve ensordecedor. Así es como funciona tu presencia. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de explicar, cuando dejas de demostrar, antes eras el ruido en su mundo, predecible, constante, siempre ahí. Pero ahora el ruido ha desaparecido y el silencio tiene peso. Les presiona cuando menos se lo esperan. Les susurra preguntas al oído por la noche, cuando creían que ya habían dejado de pensar en ti. Y esto es lo que realmente está pasando. No están en paz en ese silencio. Esa es su intención. Pensaban que te rendirías, pensaban que te derrumbarías, porque la mayoría de la gente lo hace. La mayoría de la gente no soporta no saber. La mayoría de la gente se derrumba bajo la presión de no saber nada de la otra parte. Y cuando tú no lo haces, cuando eliges la quietud en lugar de perseguir, ese silencio pasa de ser sobre ti a ser sobre ellos. Empiezan a sentirlo, empiezan a preguntarse, y esa pregunta se convierte en el ruido del que no pueden escapar. Ahora conozco las preguntas que se te pasan por la cabeza, porque las he oído de tanta gente que se encuentra en este mismo momento. ¿Y si no les importa? ¿Y si han seguido adelante? ¿Y si mi silencio no importa? Ese es el miedo. Hablar, esa es la mentira que te susurra al oído, diciéndote que el silencio significa que te han borrado. Pero escucha con atención, la indiferencia no se parece al silencio. La indiferencia se parece al cierre. El silencio solo existe cuando algo sin terminar sigue flotando en el aire. Si realmente hubieran terminado, no estarían mirando, esperando, desplazándose, acechando. No seguirían sujetando la cuerda, esperando que tú tiraras de tu extremo.
Esta es la mentira que la mayoría de los hombres creen. Si no digo nada, me olvidarán falso. Lo que realmente te hace olvidable es ser predecible. Lo que te hace inolvidable es convertirte en el hombre que mantiene su silencio cuando todo el mundo esperaba que se derrumbara. Piénsalo. ¿Te persigue más la persona que no te deja en paz o la que desaparece de repente? No te quedas despierto por la noche repasando los mensajes de texto de la persona que te perseguía. Te quedas despierto preguntándote por qué lo hizo la persona que desapareció. Esa es la verdad de la que huye la mayoría de la gente. Marco Aurelio escribió una vez: el silencio es una fuente de gran fuerza. Y eso es exactamente lo que debes empezar a comprender. El silencio no es pasivo, es activo, es disciplina, es energía. Cuando no te comunicas, cuando no te rindes, no estás haciendo nada. Estás canalizando la energía hacia ti mismo. Estás recuperando cada gramo de poder que utilizas para entregar tan libremente. Y aunque ellos puedan sonreír ante el mundo, publicar sus fotos, reír con sus amigos, cuando el ruido se desvanece, cuando la sala se queda en silencio, tu silencio se posa sobre ellos como una sombra. ¿Por qué resulta tan difícil? Porque el silencio expone tus anhelos, te muestra dónde sigues atado, dónde sigues buscando consuelo, dónde sigues anhelando una respuesta. Y lidiar con eso es incómodo. Es como estar frente a un espejo y negarse a apartar la mirada. Por eso la mayoría de la gente vuelve corriendo a su teléfono, envía ese hola o comenta esa publicación. Quieren escapar de la incomodidad del silencio. Pero aquí está la clave. Si puedes sentarte en ese espacio, si puedes mantenerte firme, el silencio no solo te transforma a ti, sino que los transforma a ellos. Tu quietud les obliga a lidiar con sus propias decisiones. Tu energía tranquila se convierte en su tormenta. Y no ocurre de forma instantánea. El arrepentimiento nunca llega como una ola. Se cuela como la niebla, lentamente, en silencio, día a día. Y cuanto más tiempo permaneces en silencio, más espesa se vuelve esa niebla. Al principio se dicen a sí mismos: «Estás bien». Al final te pondrás en contacto. Pero cuando no lo haces, la historia que se cuentan a sí mismos comienza a desmoronarse. La duda se apodera de ellos. ¿Y si he perdido más de lo que pensaba? ¿Y si no me echan de menos en absoluto? ¿Y si he calculado mal? Y ahí es cuando tu silencio se vuelve innegable. Mis amigos lo entienden. El silencio no es vacío, es gravedad. Les atrae de una forma que las palabras nunca podrían. Cambia el equilibrio. Les hace verse a sí mismos en el espejo. Estás aguantando sin mover un dedo. Por eso debes resistir la tentación de romper primero, porque en el momento en que hablas demasiado pronto, coges toda esa energía, todo ese peso, y lo devuelves. Sí, es difícil. Sí, se siente antinatural. Pero eso es porque te han enseñado a creer que la acción es siempre la respuesta. Te han dicho que luches, que persigas, que demuestres. Pero el poder estoico no proviene de la persecución, proviene de la moderación, proviene de convertirse en el hombre que puede sentarse en silencio y no derrumbarse bajo él. Ese es el poder más raro del mundo. Así que hoy, decide que tu silencio ya no es un vacío, es una presencia. Decide que no confundirás la quietud con debilidad, porque cuando dejas de ver el silencio como vacío y empiezas a verlo como energía, todo cambia. Dejas de sentirte olvidado y empiezas a ser inolvidable. Dejas de ser el que espera y empiezas a ser el que no pueden dejar de preguntarse. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi silencio tiene peso. Demuéstrame, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que te rodea que estás entrando en esta verdad, porque el silencio no es vacío,
es energía, y cuando aprendas a mantenerlo, empezarás a sentir el poder que ha estado esperando dentro de ti todo este tiempo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará exactamente por qué. No te están ignorando, sino poniéndote a prueba, y una vez que lo veas claramente, el juego nunca volverá a ser el mismo. Número 2. No te están ignorando, te están poniendo a prueba. La gente no siempre se queda en silencio porque se haya olvidado de ti. A veces se quedan en silencio para ver si tú te olvidas de ti mismo. Amigos míos, quiero que lo mediten por un momento. El silencio que sientes ahora mismo, ese que te oprime el pecho y te inquieta los pensamientos, no siempre es indiferencia. La mayoría de las veces es una prueba. No te están ignorando, están esperando, observando y preguntándose cuánto tiempo podrás aguantar antes de rendirte. Este es el juego oculto del que la mayoría de la gente nunca habla. Te dicen que creas que cuando dejan de enviarte mensajes, de llamarte, de aparecer, significa que ya no importas. Pero eso es mentira. El silencio rara vez es claro, rara vez es definitivo. En la mayoría de los casos es una trampa, una prueba silenciosa de resistencia para ver quién se rinde primero. Imagina esto. Estás en un concurso de miradas. Lo importante no son los ojos, sino el parpadeo. El silencio funciona de la misma manera. No dicen nada, no porque no tengan nada más que decir, sino porque quieren ver si parpadeas primero, si pierdes la compostura, si les demuestras que todavía los necesitas más de lo que ellos te necesitan a ti. Y aquí está la clave. La mayoría de las personas parpadean. La mayoría de los hombres ceden. No pueden soportar la tensión. No pueden manejar lo desconocido. El silencio se vuelve demasiado ruidoso, demasiado incómodo, así que lo rompen con un mensaje de texto. Hola, solo quería saber cómo estabas. ¿Has visto mi mensaje? O los más débiles de todos reaccionan a una historia solo para obtener algún tipo de reconocimiento. Ahí es cuando el poder cambia. Ahí es cuando el que guardaba silencio sabe que ha ganado. Pero, ¿qué pasa cuando no te rindes? ¿Qué pasa cuando te niegas a parpadear? De repente, la prueba da un giro. De repente, el peso que intentaban echarte sobre los hombros rebota y cae sobre ellos. Empiezan a cuestionarse a sí mismos. Empiezan a preguntarse por qué no has cedido como todos los demás. Déjame explicarlo con una metáfora. Amigos, pensad en el póker. Dos jugadores en la mesa, ambos fingiendo, ambos ocultando sus cartas. El juego no se trata de las cartas, se trata de la paciencia. Quien se derrumba primero, quien revela su mano, pierde. El silencio es lo mismo. No se trata de lo que realmente pasa dentro de uno. Se trata de la capacidad de permanecer quieto, de mantenerse firme, de no revelar la mano. Y cuando lo haces, cuando dominas esa quietud, la prueba que diseñaron para ti se convierte en una trampa. Caen en su propia trampa. Pero sé lo que pasa por tu mente. ¿Por qué me ponen a prueba? ¿Por qué no pueden ser directos? ¿Por qué juegan a estos juegos? La respuesta es simple, pero incómoda. La gente pone a prueba porque ansía la certeza sin sacrificar el control. Quieren saber si todavía te importa, si todavía estás disponible, pero no quieren renunciar a su orgullo, su posición, su sentido del poder. Así que se quedan callados, se contienen, esperan a que demuestres que sigues orbitando a su alrededor. Y si te rindes, lo confirmas. Les dices sin palabras: sí, todavía me tienes. Y esa es la mentira que tenemos que romper hoy. La mentira de que el silencio significa que te han abandonado. No, el silencio a menudo significa que todavía están enganchados, pero quieren que tú des el primer paso. No es ausencia, es un cebo. Y si caes en él, pierdes tu influencia.
tu dignidad, tu poder. Epicteto dijo una vez: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Eso es exactamente lo que pone a prueba el silencio. No se trata de amor, ni de cierre, ni siquiera de comunicación. Se trata de dominio. ¿Puedes dominarte a ti mismo ante la incomodidad? ¿Puedes resistir la tentación cuando todo tu interior clama por alivio? ¿Puedes soportar la prueba el tiempo suficiente para que el silencio se vuelva en su contra? Seamos realistas, esto no es fácil. Mantener el silencio cuando te importa, cuando les echas de menos, cuando lo único que deseas es volver a oír su voz, es una de las cosas más difíciles que harás en tu vida. Es como llevar un peso en el pecho que cada día se hace más pesado. Tu mente empieza a crear historias. Quizás ya no les importas. Quizás han seguido adelante. Quizás debería contactar con ellos una vez. Un solo mensaje no hará daño. Pero eso es precisamente para lo que está pensada la prueba. Está diseñada para ver si sacrificarías tu dignidad por un alivio momentáneo. Y la mayoría lo hace. Se derrumban, envían el mensaje, suspenden la prueba. ¿Y sabes qué pasa después? Nada. Quizás una breve respuesta, quizás silencio a cambio, porque el objetivo nunca fue volver a conectar, sino controlar. Y una vez que cedes, una vez que te rindes primero, el silencio ya no les pertenece a ellos, te pertenece a ti. Tú lo llevas, no ellos. Pero, amigos míos, aquí es donde debe surgir tu fuerza, porque si puedes aguantar, si puedes mantenerte firme en la tormenta, su silencio se transforma, deja de ser un arma contra ti y se convierte en un espejo contra ellos. Empiezan a escuchar las preguntas en su propia cabeza. ¿Por qué no han cedido? ¿Por qué no se han puesto en contacto? ¿No les importa? ¿Los he perdido para siempre? Y cuanto más tiempo aguanten, más fuertes se vuelven esas preguntas. El silencio no es indiferencia, es una prueba de gravedad. Cuanto más lo aguantan, más fuerte se vuelve su atracción. Y al final no pueden escapar de ella. Pueden huir, pueden distraerse, pueden montar un espectáculo para el mundo. Pero cuando el ruido se desvanece, cuando se apagan las luces, lo sienten. Sienten el silencio que han creado, presionándolos con una fuerza que nunca esperaban. Así que no cometas el error de confundir su silencio con paz. No es paz, es presión. Y cuando aguantas, cuando te niegas a parpadear, esa presión se transfiere, pasa de tu pecho al suyo, y ahí es cuando el juego cambia. Ahí es cuando dejas de ser el que es puesto a prueba y te conviertes en el que tiene la prueba en sus manos. Recuerden esto, amigos míos. El silencio no es su arma, es su campo de entrenamiento, es el lugar donde se forja su disciplina, donde se agudiza su autocontrol, donde nace su soberanía. Cada día que no te rompes, cada noche que no te rindes, cada momento que no te derrumbas. No solo estás superando su prueba, te estás convirtiendo en alguien que ya no necesita su validación para mantenerse erguido. Así que esto es lo que quiero que hagan. Escriban esta afirmación en los comentarios ahora mismo. No me derrumbaré. Deja que el mundo lo vea. Déjate ver a ti mismo, porque esta es tu línea en la arena. Ya no estás jugando su juego. Ya no estás atrapado en su silencio. Estás dominando tu propio ser. Y cuando lo hagas, cuando te levantes en silencio, descubrirás algo poderoso. Nunca te ignoraron. Te estaban poniendo a prueba, y en el momento en que te niegas a quebrarte, pasas la prueba. Nunca esperaron que ganaras. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará exactamente cómo. Tu silencio no solo supera su prueba, sino que reescribe la historia en su mente. Y ahí, amigos míos, es donde comienza el verdadero cambio. Número 3. El silencio reescribe la historia en sus mentes. El silencio no es el final de la historia,
es la parte en la que la historia comienza a reescribirse. Amigos míos, aquí es donde se pone interesante, porque el silencio no es solo la ausencia de sonido, es la presencia de la reflexión. Cuando dejas de hablar, cuando dejas de intentar llegar a ellos, cuando dejas de demostrar tu valía, comienza a suceder algo extraño. La historia que se cuentan a sí mismos sobre ti, sobre lo que pasó, sobre lo que significas para ellos, comienza a cambiar. Tu silencio no solo crea espacio, doblega la narrativa dentro de sus cabezas, hasta que lo que antes parecía sólido comienza a parecer incierto. Y la incertidumbre, amigos míos, es la semilla del arrepentimiento. Rompamos la mentira aquí mismo. La mayoría de ustedes piensan que cuando permanecen en silencio, ellos no piensan en ustedes en absoluto. Imagináis que han seguido adelante, que te han borrado, que te han sustituido. Pero la mente humana no funciona así. La gente no se limita a borrar historias, las reescribe, rellenan los huecos, hacen preguntas. Y el silencio crea más preguntas de las que las respuestas podrían crear jamás. Imaginad esto, termináis una película y justo cuando esperáis que el final lo aclare todo, la pantalla se queda en negro. Sin resolución, sin explicación, solo silencio. ¿Qué ocurre? No olvidas esa película, te obsesionas con ella, la vuelves a ver. Te preguntas qué significaba el final. Incluso inventas tus propias explicaciones, buscando un cierre que nunca llega. Eso es exactamente lo que tu silencio hace en la vida de los demás. Dejas de darles claridad y de repente se ven obligados a escribir su propio final. Y por mucho que lo intenten, nunca les satisface. Al principio pueden contarse una historia reconfortante. Él todavía piensa en mí. Simplemente no sabe cómo acercarse, o volverán eventualmente, siempre lo hacen. Esa historia los mantiene a salvo, protege su orgullo, pero a medida que tu silencio se prolonga, esa historia comienza a resquebrajarse. La duda se cuela como el agua a través del agujero más pequeño de una presa, y una vez que la duda entra, se extiende. ¿Y si los malinterpreté? ¿Y si no me extrañan? ¿Y si he perdido más de lo que pensaba? Esta es la verdad. El silencio no te hace desaparecer, te hace más grande. Te convierte en un signo de interrogación que no pueden borrar. Las palabras te hacen predecible, el silencio te hace misterioso y el misterio es inolvidable. Ahora profundicemos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el silencio reformula la historia en tu mente en lugar de cerrarla? Porque los seres humanos anhelan la certeza. Anhelamos respuestas. El cerebro está programado para llenar los vacíos. Cuando alguien se aleja y luego explica por qué, la historia se siente completa y es fácil cerrarla. Pero cuando alguien se aleja en silencio, la mente no descansa. Da vueltas, repite. Llena el silencio con imaginación, y la imaginación siempre es más poderosa que la realidad. Marco Aurelio dijo una vez: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Eso es lo que impone el silencio. Les hace darse cuenta de que su versión de la historia podría no ser la verdad en absoluto. Empiezan a reinterpretar el pasado, las risas, los momentos, la conexión. Todo empieza a parecer diferente cuando se dan cuenta de que ya no pueden llegar a ti. Y seamos realistas, esto es difícil para ti porque, mientras su mente reescribe la historia, la tuya lucha contra sus propias mentiras. Te dices a ti mismo: si no dicen nada, significa que no importo. Si guardan silencio, significa que se ha acabado. Pero escucha con atención. El silencio no significa que se haya acabado. El silencio significa que la historia no ha terminado. Significa que el guión todavía se está escribiendo, solo que ahora
No eres tú quien lo escribe, son ellos. Y cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más difícil les resultará escribir una versión en la que sientan que han ganado. Piénsalo así. Imagina a un pintor. Está trabajando en una obra maestra, pero a mitad del proceso le arrebatan el pincel de la mano. El lienzo queda sin terminar. ¿Crees que simplemente se marchan? No, se quedan mirándolo. Imaginan lo que podría haber sido. Se obsesionan. Tu silencio es ese lienzo sin terminar. Les obliga a seguir mirando, a seguir preguntándose, ¿y sí? Y aquí es donde se produce el cambio. Al principio, el silencio les da la sensación de tener el control. Piensan, esperaré a que se rindan. Ellos cederán primero. Pero a medida que pasa el tiempo, mientras tú te mantienes firme, el silencio cambia repentinamente. Ya no se siente como su arma, se siente como su prisión. Cada día que no te comunicas es otro día en el que pierden certeza, otro día en el que su historia se tuerce, otro día en el que crece el arrepentimiento. Verás, la gente no se arrepiente al instante. El arrepentimiento se acumula en los momentos de tranquilidad, cuando el mundo deja de distraerlos. Se acumula en mitad de la noche, cuando revisan mensajes antiguos. Se acumula cuando ven tu nombre en su teléfono, pero se dan cuenta de que no hay ningún mensaje nuevo esperando. Se acumula cuando se dan cuenta de que ya no giras a su alrededor como antes. Y por eso tu silencio es tan poderoso, porque no solo te protege, sino que te replantea. Les hace verte de otra manera, no como alguien a quien controlaban, sino como alguien a quien subestimaban. Pasas de ser predecible a ser excepcional, de ser ordinario a ser inolvidable, y todo ello sin decir una sola palabra. Pero abordemos la parte más difícil, tú. Porque, aunque el silencio redefine la historia en su mente, también pone a prueba la historia en la tuya. Te sentirás tentado de romperlo, de tender la mano, de recuperar el pincel y terminar el cuadro tú mismo. Pero no lo hagas, porque la historia que estás escribiendo ahora no trata sobre ellos, trata sobre ti. Se trata de convertirte en el hombre que ya no necesita ser comprendido, validado o explicado. Se trata de convertirte en alguien que puede alejarse y dejar que el silencio haga su trabajo. Así que cuando el miedo se apodere de ti, cuando las mentiras se hagan más fuertes, recuérdate a ti mismo. Su silencio no te borra, te magnifica. Les hace recordarte de formas que nunca habían planeado. Les hace plantearse preguntas que no quieren hacerse. Les hace enfrentarse a la verdad de que tal vez, solo tal vez, hayan dejado escapar algo irreemplazable. Amigos míos, no les roben esa reflexión, no se roben a ustedes mismos ese crecimiento. Dejen que el silencio se prolongue. Dejen que la historia se reescriba en sus mentes hasta que su peso sea innegable, porque el hombre que guarda silencio es el hombre que tiene la pluma, aunque la otra parte no se dé cuenta todavía. Aquí está tu afirmación. Mi silencio reescribe la historia. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrenme. Demuéstrense a ustedes mismos. Demuestren al mundo que entienden esta verdad, porque el silencio no es vacío, es reflexión. No borra la historia, la replantea. Y cuando lo mantienes el tiempo suficiente, el final que creían controlar se convierte en el arrepentimiento que nunca vieron venir. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará por qué un solo mensaje, un pequeño desliz, puede destruir todo este poder en un instante. Y una vez que lo veas con claridad, comprenderás por qué el silencio nunca debe romperse demasiado pronto. Número 4. En el momento en que rompes primero, pierdes influencia.
Solo hace falta un momento de debilidad para deshacer meses de fortaleza. Amigos míos, esta es la parte que la mayoría de los hombres no quieren oír, pero deben hacerlo. El silencio que han mantenido, la fuerza que han construido, la disciplina que han forjado. Todo eso puede deshacerse con un solo desliz. Un mensaje, un emoji, un «Hola, solo quería saber cómo estabas». Eso es todo lo que hace falta. Y en el momento en que lo haces, en el momento en que rompes el silencio primero, pierdes la ventaja que el silencio te estaba dando. Piénsalo así. Imagina un muro de piedra gigante. Cada día que permaneces en silencio, estás añadiendo otro ladrillo, otra capa, otra pieza de fuerza entre tú y la tormenta. Pero en el momento en que rompes primero, no solo estás quitando un ladrillo, estás derribando todo el muro. Porque no se trata de las palabras que enviaste, se trata de lo que significan. Les dices sin lugar a dudas, no pude aguantar, todavía te necesito. Y una vez que les das esa certeza, el poder que tenías se evapora. Ahora viene la parte peligrosa. Cuando te derrumbas, no lo sientes como una debilidad, sino como un alivio. Eso es lo que engaña a tanta gente. El silencio acumula presión dentro de tu pecho y te convences a ti mismo de que enviar un pequeño mensaje lo aliviará. Y así es. Por un momento te sientes más ligero, el dolor se suaviza, la tormenta en tu mente se calma por un segundo. Pero ese alivio es efímero, porque ahora has cedido tu fuerza. Les has dado la ventaja, y en el fondo lo sabes. No envías ese mensaje porque sea lo más sensato. No lo envías porque la conexión necesitara una reparación. Lo envías porque querías que el dolor cesara. Y, amigos míos, el dolor, el alivio y el poder no pueden coexistir. En el momento en que cambias tu dignidad por un momento de comodidad, ya has perdido. Pongamos un ejemplo más claro. Imagina a dos escaladores en lados opuestos de una montaña, ambos sujetando una cuerda. Ninguno quiere soltar primero, porque quien lo haga mostrará debilidad. El silencio es esa cuerda. Cada día que te aferras, demuestras fuerza. Cada día que no tiendes la mano, demuestras tu control. Pero en el momento en que tiras de esa cuerda, aunque sea ligeramente, confirmas lo que ellos esperaban desde el principio, que todavía quieres volver a subir hasta ellos, y una vez que saben que la tensión ha desaparecido, la prueba ha terminado. La ventaja les pertenece a ellos. Y no te engañes pensando que es inofensivo ese pequeño ¿cómo has estado? O ese pequeño corazón en su historia. Dice más de lo que crees, porque confirma todo lo que querían creer. Todavía los tengo. Todavía están esperando. No han seguido adelante. Saber eso les quita el miedo a perderte. Y una vez que saben que pueden tenerte cuando quieran, la urgencia de extrañarte desaparece al instante. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, pero tal vez, si envío algo, las cosas volverán a empezar. Tal vez les recuerde de mí. Tal vez reabra la puerta. Esa es la mentira que te dice tu soledad. Pero piensa en el pasado. ¿Alguna vez un solo mensaje desesperado ha hecho que alguien te respete de nuevo de repente? ¿Alguna vez un contacto casual ha restaurado una conexión perdida? No, porque el problema nunca fue el silencio, el problema fue la energía. Y tu silencio estaba empezando a cambiar esa energía a tu favor. Pero al romperlo, restableciste el equilibrio, te pusiste de nuevo donde empezaste, persiguiendo, alcanzando, necesitando. Marco Aurelio dijo una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El silencio es tu poder sobre tu mente. Romperlo es entregar ese poder de nuevo al impulso.
Y los impulsos, amigos míos, nunca construyen hombres fuertes. Los rompen. Pero seamos realistas, no es fácil. El silencio se siente pesado. Tu mente comienza a gritarte. ¿Y si han seguido adelante? ¿Y si se han olvidado? ¿Y si estoy perdiendo mi última oportunidad? Y ese miedo, ese ansia de certeza, es lo que te lleva a romperlo. Pero escucha con atención. La última oportunidad que crees que estás conservando es precisamente lo que tu silencio está creando. No se ha perdido. Se está construyendo. Cada día que te mantienes quieto, la gravedad crece. Cada día que resistís, la presión cambia. Cada día que no rompes, la posibilidad de arrepentimiento por su parte aumenta. La dura verdad. Los hombres que se rinden primero nunca ganan. Puede que obtengan una respuesta, puede que obtengan un momento de alivio, pero nunca obtienen respeto. Y sin respeto, ninguna conexión dura. El respeto nace de la moderación, de la quietud, de la negativa a actuar desde la debilidad. Eso es lo que crea ese tipo de presencia poco común que permanece en la mente de alguien para siempre. Piensa en las tormentas más grandes que hayas visto. Tornados, huracanes, terremotos. Son poderosas, pero van y vienen. Se van. Dejan destrucción, sí, pero pasan. Ahora piensa en la montaña. No se mueve, no se doblega. Se mantiene en silencio. Y por eso inspira un respeto que ninguna tormenta podría inspirar jamás. Eso es en lo que debe convertirse tu silencio. Una montaña, inamovible, inquebrantable. Una presencia que no se puede ignorar, por mucho que quieran creer lo contrario. Y déjame decirlo claramente. El silencio no consiste en castigarlos, sino en protegerte a ti. No se trata de jugar. Se trata de negarse a cambiar tu dignidad por una dosis de dopamina. Se trata de decir, yo valgo más que un mensaje sin respuesta. Porque lo vales, y cuanto más aguantes, más lo sentirás, más lo creerás, y más lo verán ellos. Así que esto es lo que quiero que hagas. Cuando sientas la necesidad y la sentirás, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿estoy contactando por fuerza o por incomodidad? Y si es por incomodidad, no te muevas, no hables. Deja que el silencio haga su trabajo. Deja que cobre importancia. Deja que reescriba la historia en su mente hasta que sienta la pérdida que nunca esperó sentir. Porque el poder real no persigue, no suplica, no se explica. El poder real es silencioso, constante, inquebrantable. Y en un mundo en el que todos se rompen primero, en el que todos se doblegan bajo la presión del silencio, sé tú quien no lo haga. Escribe esta afirmación en los comentarios ahora mismo. Yo no me rompo primero. Que ese sea tu mantra, tu escudo, tu recordatorio cuando te invada el deseo. Porque la verdad es simple. En el momento en que te rompes primero, pierdes influencia. Pero en el momento en que te niegas, el silencio cambia. Y una vez que cambia, una vez que la gravedad gira, dejas de ser el que espera y te conviertes en el que no pueden dejar de pensar. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará por qué. Nunca echan de menos lo que está ahí, pero siempre echan de menos lo que desaparece. Y una vez que entiendas eso, finalmente verás por qué tu silencio es la presencia más inolvidable que jamás tendrás. Número 5. No echan de menos lo que siempre está ahí. Echan de menos lo que desaparece. Nadie echa de menos el aire que respira hasta que ya no está. Amigos míos, déjenme decirles algo que deben grabar en su mente. La gente no echa de menos lo que siempre puede alcanzar. Echa de menos lo que desaparece. Echa de menos lo que se desvanece en el silencio y deja atrás un eco.
no pueden callar. Y ahí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que permanecer presentes, visibles, en su órbita, de alguna manera la mantendrá cerca. Creen que si siguen reaccionando a sus publicaciones, siguen revisando sus historias, siguen apareciendo, de alguna manera ella recordará su valor. Pero así no es como funciona la memoria. Así no es como funciona el anhelo. No anhelas el agua mientras la bebes. La anhelas cuando el vaso está vacío. No anhelas calor mientras estás envuelto en una manta. Lo anhelas cuando sales al frío. Y de la misma manera, no te echan de menos mientras sigues orbitando alrededor de su mundo. Te echan de menos cuando desapareces. Te echan de menos cuando tu presencia se convierte de repente en ausencia. Cuando el ruido de fondo constante de tu atención se desvanece en silencio. Es entonces cuando la mente empieza a reproducir, a cuestionar, a anhelar. Piensa en esto. Imagina una canción que has escuchado 1000 veces. Al principio era tu favorita. La ponías en bucle, sentías cada letra, cada ritmo. Pero, con el tiempo, la repetición constante atenuó su poder. No odiabas la canción, simplemente dejaste de prestarle atención. Pero entonces, un día, ya no la oyes. Pasan las semanas, incluso los meses, y de repente, de la nada, escuchas un fragmento de esa misma canción en la radio. ¿Qué pasa? El recuerdo vuelve rápidamente, la nostalgia se despierta, lo sientes todo de nuevo, no porque siempre estuviera ahí, sino porque desapareció y regresó inesperadamente. Ese es el poder de la ausencia, ese es el poder de la desaparición. La mayoría de los hombres no entienden esto. Se aferran, se quedan rondando, se comunican cada pocos días, solo para mantenerse en el radar. Piensan que si no les recuerdo que estoy aquí, se olvidarán de mí. Pero es todo lo contrario. Los recordatorios matan el misterio. La presencia constante borra la tensión. Y sin tensión no hay gravedad. Sin gravedad no hay arrepentimiento. Déjame decirte una dura verdad. Lo predecible es olvidable. El hombre que nunca se va, que siempre se comunica, que permanece pegado a su mundo, se convierte en ruido de fondo, se mezcla con el paisaje de su vida. Pero el hombre que desaparece, el hombre que se retira al silencio, sin explicación, se convierte en la historia inconclusa que su mente no puede dejar de lado. Se convierte en la pregunta que sigue dando vueltas en sus pensamientos. Y aquí está la belleza de todo esto. El silencio obliga a la imaginación a trabajar con el tiempo. Cuando siempre estás presente, ella no necesita pensar en ti. Ella te ve. Sabe que sigues ahí, pero cuando desapareces, cuando dejas de aparecer, su imaginación tiene que llenar los huecos. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? ¿Por qué no se ha puesto en contacto? ¿Ha seguido adelante? Ese bucle es mucho más poderoso que cualquier palabra que puedas decir, porque las palabras responden a preguntas. El silencio las crea. Séneca dijo una vez: la ausencia agudiza el amor, la presencia lo fortalece. Pero fíjate en el orden. No se puede fortalecer lo que nunca se ha agudizado. La ausencia viene primero, la distancia viene primero. Es el filo afilado que corta su certeza, que les hace sentir el peso de tu pérdida. Entonces, y solo entonces, la presencia puede recuperar su fuerza. Pero mientras estés siempre ahí, mientras te niegues a desaparecer, el filo se embota. El impacto desaparece. Y sí, sé lo que estás pensando. Pero, ¿y si desaparezco y me olvidan por completo? ¿Y si mi ausencia no importa? Eso es el miedo hablando. Es el ansia de certeza disfrazada de lógica. Pero la verdad es que si tu presencia no tuviera peso, tu ausencia no se sentiría tan pesada. El mero hecho de que tengas miedo de desaparecer demuestra que ya importabas.
Y la ausencia solo magnifica lo que era real desde el principio. Si el vínculo era falso, tu presencia o ausencia no significa nada. Pero si era real, si tocas su alma, aunque sea una vez, tu silencio resonará más fuerte que cualquier recordatorio diario. Imagina esto. Imagina que estás caminando por un bosque y hay un río a tu lado. A cada paso oyes el agua fluir. Es reconfortante, familiar, constante. Dejas de notarlo después de un tiempo, pero de repente, sin previo aviso, el río se seca. Silencio, sin movimiento, sin flujo. Es entonces cuando te das cuenta de lo mucho que dependías de ese sonido, de lo mucho que te anclaba. Es entonces cuando lo echas de menos, cuando no puedes dejar de pensar en él. Así es como funciona la ausencia, y esto es lo que realmente les duele. No es solo que hayas desaparecido, es por qué has desaparecido. Cuando se dan cuenta de que tu ausencia no fue un accidente, sino una decisión, les duele más, porque desaparecer por enfado es una cosa. Desaparecer por paz, por claridad, por respeto propio, eso es diferente, eso es inolvidable. Se dan cuenta de que ya no tienen acceso a la versión de ti que antes esperaba, que antes perseguía, que antes se quedaba ven, que te has convertido en otra persona. Alguien a quien no pueden llamar con una publicación, alguien a quien no pueden recuperar con una migaja. Y ahí es cuando llega el arrepentimiento. Por eso siempre les digo, amigos míos, que no desaparezcan por amargura. No desaparezcan como un truco. Desaparezcan porque han elegido ser ustedes mismos. Desaparezcan porque están reconstruyéndose. Desaparezcan porque su vida es demasiado grande como para girar en torno a alguien que se ha marchado. Ahí es cuando su silencio deja de ser una táctica y se convierte en una transformación. Ahí es cuando habla más alto que las palabras. Porque esta es la verdad. Desaparecer no te borra, te inmortaliza. Te convierte en el fantasma que permanece en sus momentos de tranquilidad, en el recuerdo que no pueden borrar, en la historia que no pueden terminar. No se quedan despiertos pensando en el hombre que les enviaba mensajes cada 3 días. Se quedan despiertos obsesionados por el que desapareció sin explicación, el que dejó un vacío demasiado grande como para ignorarlo. Así que deja de intentar recordarles que existes. Deja de dejar rastros, deja de dar pistas, deja de aferrarte a los presentes. No extrañan lo que siempre está ahí. Extrañan lo que desaparece. Extrañan lo que ya no se puede alcanzar. Y cuando se den cuenta de que esa versión de ti se ha ido, cuando vean que tu silencio no es un truco, sino una verdad, sentirán el peso de ello, sentirán el arrepentimiento. Y no necesitarás decir ni una sola palabra. Aquí tienes tu afirmación. Mi ausencia crea gravedad. Escríbelo en los comentarios. Muéstrate, muéstrate al mundo, porque aquí es donde tu silencio se transforma de la nada en poder, de la debilidad en soberanía, del ruido en presencia. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará el porqué. El silencio nunca es solo una táctica. No se trata de juegos, no se trata de trucos, se trata de convertirse en alguien nuevo. Y cuando el silencio se convierte en tu estado de ser, es cuando finalmente se dan cuenta de que ya no pueden alcanzarte. No porque te estés escondiendo, sino porque los has superado. Número 6. El silencio no es una estrategia, es un estado de ser. No te vuelves poderoso fingiendo que has dejado ir. Te vuelves poderoso cuando ya no necesitas fingir en absoluto. Amigos míos, quitémonos el disfraz. Una de las mayores mentiras en las que caen los hombres cuando descubren el silencio por primera vez. Muchos piensan que es un truco. Creen que si dejan de enviar mensajes, si dejan de llamar, si dejan de reaccionar, entonces, por arte de magia,
la otra parte volverá corriendo. Tratan el silencio como un movimiento de ajedrez, como una estrategia, como una actuación. Pero esta es la verdad. Si estás en silencio solo para provocar, no estás en silencio en absoluto. Sigues esperando, sigues atado, sigues viviendo en reacción. Eso no es fuerza, es actuación. Y la gente puede sentir la diferencia. El silencio real, no tiene que ver con lo que ven. Se trata de lo que tú has elegido. No se trata de ignorarlos para que se den cuenta. Se trata de distanciarse tan profundamente que su atención ya no decida tu valor. Es entonces cuando el silencio deja de ser una táctica y se convierte en un estado de ánimo. Es entonces cuando pasa de ser manipulación a ser dominio. Piénsalo así. Imagina a un actor en un escenario. Está interpretando el papel de un hombre fuerte. Está en silencio, con los brazos cruzados, mirando fijamente a lo lejos. Para el público, parece inquebrantable, pero detrás del telón está mirando su teléfono, esperando que alguien le envíe un mensaje, esperando que alguien se haya dado cuenta de su silencio. Eso no es poder, es actuar. Y actuar puede engañar a la multitud por un tiempo, pero nunca engaña a la energía. La energía no miente. Cuando mantienes el silencio como una actuación, tiene grietas. Echarás un vistazo a su página, lo comprobarás. Si han visto tu historia, secretamente esperarás que tu ausencia les duela. Pero cuando el silencio se convierte en tu estado, esas grietas se cierran. Ya no compruebas, ya no esperas, ya no esperas. Has redirigido toda esa energía hacia tu interior, hacia el crecimiento, hacia la construcción, hacia el devenir. Es entonces cuando el silencio deja de ser una máscara y comienza a ser tu realidad. Y aquí está la trampa en la que caen la mayoría. Confunden la quietud con la espera. Se dicen a sí mismos, ahora estoy en silencio, estoy aguantando, soy fuerte. Pero en el fondo están conteniendo la respiración. En realidad no están avanzando, solo están haciendo una pausa, esperando el momento en que la otra persona finalmente se derrumbe. Eso no es silencio, es suspense. Y mientras esperes a que ellos den el paso, seguirás encadenado al juego. Epicteto dijo, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se consigue ignorando las cosas que están fuera de nuestro control. Eso es el silencio como estado del ser. Es libertad. Es dejar de mirar el marcador, dejar de preguntarte cuándo volverán a fijarse en ti. Es vivir tan plenamente en tu propio camino que te da igual si te prestan atención o no. Imagina una vela en la oscuridad. Parpadea porque siempre reacciona al más mínimo soplo de viento. Ese eres tú. Cuando el silencio es una estrategia, sigues siendo vulnerable a cada ráfaga, cada cambio, cada movimiento que hacen. Ahora, imagina una montaña. No parpadea, no reacciona. Permanece en silencio, día tras día, siglo tras siglo, inquebrantable. Ese eres tú. Cuando el silencio se convierte en tu estado, no solo resistís el viento, lo trascendés. Y sí, amigos míos, sé que es difícil, porque el silencio como estrategia se siente bien al principio. Se siente como si estuvieras haciendo algo. Pensáis que si os quedáis callados el tiempo suficiente, ellos se acercarán. Creéis que tenéis el control, pero la verdad es que seguís entregándoles el guión. Seguís diciendo, mi silencio existe para provocar tu reacción. Y cuanto más tardan en reaccionar, más se desmorona tu fuerza. Por eso fracasan tantos hombres. No guardaban silencio por ellos mismos, guardaban silencio por ella. Pero el silencio como estado es diferente. Es cuando no solo dejas de hablarles, sino que dejas de necesitar que te hablen. Es cuando tu energía ya no gira en torno a su ausencia. Es cuando te das cuenta de que no estás esperando,
sino creciendo. Y ese es el cambio. El silencio deja de ser una pausa y se convierte en progreso. Deja de tratarse de ellos y pasa a tratarse de ti. Deja de ser un truco para recuperarlos y se convierte en una puerta de entrada al hombre que estabas destinado a ser. Porque, seamos sinceros, el silencio no tiene que ver con si te echan de menos. Tiene que ver con si puedes volver a encontrarte a ti mismo. Piensa en los hombres que son verdaderamente inolvidables. No son los que jugaban. No son los que fingían seguir adelante mientras esperaban en secreto. Son los que desaparecieron en su propósito, los que se reconstruyeron tan completamente que cuando alguien miró atrás, se dio cuenta de que nunca podría volver a alcanzar esa versión. Eso no es estrategia, es evolución, no es manipulación, es transformación. Y aquí está la paradoja. Solo te vuelves inolvidable cuando dejas de intentar que te recuerden. Solo te vuelves magnético cuando ya no necesitas que te presten atención. Solo creas gravedad cuando dejas de tirar. Eso es lo que te enseña el silencio, como estado del ser. Eso es lo que te hace especial en un mundo lleno de hombres desesperados por ser validados. Así que, amigos míos, pregúntense honestamente, ¿están en silencio porque están esperando o están en silencio porque han renacido? ¿Están callados porque esperan que los noten o están callados porque finalmente se han notado a sí mismos? La diferencia lo es todo. Una te mantiene encadenado al pasado, la otra te abre las puertas del futuro. Porque el verdadero silencio no es frialdad, no es crueldad, no es castigo, es paz. Es decir, ya no necesito seguir jugando a este juego. Es caminar hacia adelante con la cabeza alta, la energía estable y el propósito claro. Y en ese espacio no solo sobrevives, sino que prosperas. No solo te vuelves más difícil de alcanzar, te vuelves imposible de olvidar. Así que déjame dejarte con esto. Deja de tratar el silencio como un arma. Deja de usarlo como cebo. Deja que se convierta en tu base, en tu forma de recorrer la vida. Deja que se convierta en lo que eres, no en lo que haces. Porque el silencio no es la forma de recuperarlos. Es la forma de recuperarte a ti mismo. Y cuando finalmente encarnes esa verdad, te darás cuenta de que nunca perdiste nada que valiera la pena perseguir en primer lugar. Aquí tienes tu afirmación para hoy. Mi silencio es mi libertad. Escríbelo en los comentarios a continuación. Muéstrate. Muestra al mundo que te rodea que ya no guardas silencio para provocar, sino para proteger. Y si este mensaje te ha llegado, no dejes que se desvanezca. Dale al botón Me gusta, suscríbete a Motivación Estoica Poderosa y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque, amigos míos, este no es el final del viaje, es el comienzo de convertirse en un hombre, cuyo silencio no es una estrategia, sino una fortaleza.